ahora estoy con dos entrevistadas también muy potentes, porque es indiscutible seguir hablando sobre lo que ocurre con la situación de las mujeres. Yo me preguntaba, ¿no? Cuando hablamos de clarificar la ley, ¿se considera un delito exigir reparación en Ecuador para las víctimas de violencia de género, para las víctimas de femicidio? Lo traigo a colación y también le invito a que usted escriba, nos describa y pueda sumarse a este diálogo con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio, y también Andrea Quiquije, quien es feminista y miembro del movimiento Mujeres por la Justicia. Traigo esto, Eli, precisamente, y le agradezco por estar una vez más en las Walmis del Barrio. Porque datos que voy a soltar como para abrir el debate, pero según el Consejo de la Judicatura, cada año se recibe alrededor de 61,000 denuncias por infracciones relacionadas con la violencia contra mujeres, lo que equivale a un promedio de 140 denuncias diarias. De esto como las cifras que tienen de los últimos años. Estas mujeres hablan, las instancias merecen un acceso adecuado a la justicia sin sufrir revictimización y los actos de violencia que sean sancionados. Yo le quiero recordar también a quienes nos escuchan que hay normativas bastante profundas en temas de reparación de derechos humanos, en temas de reparación de víctimas de género. Hay también estadísticas que levanta el Consejo de la Judicatura, hay estadísticas que levanta también, ahí tenemos los datos acumulados del año 2014 al 2022-2014, desde que se tipifica el femicidio en el Ecuador, sobre las víctimas de femicidio y muertes violentas de las mujeres. Son 1.699 y 596 los femicidios según lo que reporta Fiscalía. Claramente las cifras que tiene también las organizaciones feministas que interpretan además también con un enfoque un poco más profundo de género, hablan de más de 1.000 víctimas por femicidio. Hay instancias que salvaguardan a las mujeres, sin embargo, seguimos hablando que no es suficiente. Eli, ¿cómo estás? Denise, muchas gracias. Gracias a Radio Pichincha por siempre estar acompañando esta lucha, esta protesta, no solamente por María Belén Bernal, sino por todas las mujeres que ya no tienen voz. Yo, hoy por hoy, viviendo, porque como dice, el oxígeno es gratis. Sin embargo, tenemos que seguir. El 25 de septiembre fue muy duro, completamente revictimizante, donde hubo ya la sentencia del tribunal para Germán Cáceres, 34 años, 8 meses, y lastimosamente Sebastián Camacho, la persona que pudo ayudar, la persona que no le ayudó y la persona que omitió el auxilio de mi hija, lo declararon inocente. Luego de esta sentencia donde finalmente Eli, usted hace y logra un hito, que es llevar no solo una instancia judicial al femicida de su hija, sino lograr una sentencia. Algo que no pasa con todas las víctimas de femicidio, eso lo reporta precisamente los datos que tenemos de Fiscalía en este sentido, pero además aquí en este contexto que es aún más violento, aquí tenemos por ejemplo los casos fase procesal y estado procesal según la Fiscalía, son 652 y los casos judicializados en resolución, terminación de la causa son 317. Vemos que básicamente la sentencia casi tienen 17 casos de 652, es poquísimo. Y en este caso, con el caso de María Belén, hablamos además de policías involucrados, y con eso quiero invitar también a que se sume a este diálogo a Andrea Quiquije, quien hace un trabajo también excepcional y que viene levantando además femicidios cometidos por policías y militares. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, quiero saludar a Elizabeth desde Manabí, un abrazo fraterno para Elizabeth Otavalo, que se encuentra también ahí con ustedes en Radio Pichincha. Gracias, Denise, por la invitación. Bueno, yo quiero decir que el Ecuador tiene instrumentos jurídicos de inmediata aplicación en todos los territorios por las autoridades jurisdiccionales. Tenemos el COIP, tenemos la Constitución de la República, tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Ley de Reparación de Víctimas. El Estado está obligado a repararle el daño causado a las víctimas. Por este motivo, pues pienso que nosotras hemos estado levantando una serie de datos desde muchos años atrás, pero del 2014
se tipifica el femicidio, pero esto no solamente lo vemos los femicidios cometidos por policías o militares desde el 2014, sino desde mucho antes. Tenemos registros desde el 2008, 2009, 2011, casos cometidos por policías nacionales y también militares. Hemos registrado a través de la historia todos estos casos, y en ninguno de ellos ha habido reparación. En ninguno de los casos se ha cumplido tampoco la normativa que dice de buscar los elementos y de garantizarle a las víctimas la reparación con dignidad. Entonces si seguimos en este proceso, hemos estado enfrentando también persecuciones, enfrentando violencia estatal que hace acoso, no solamente en las redes sociales, sino que también hace una persecución a las mujeres defensoras de derechos, a las mujeres que estamos en las calles, y eso también significa para nosotras una inseguridad absoluta. Es necesario que el Estado ecuatoriano se comprometa a cumplir con lo que dice la ley y también exija a los demás funciones del Estado el cumplimiento de la misma. Andrea, cuando denunciamos, por ejemplo, a los poderes, en este caso lo que le ha tocado hacer Elizabeth Otavalo con la policía, recientemente también una compañera aquí en redacción, Viviana Erazo, hacía la publicación de denuncias también de miembros de militares, mujeres violentadas, abusadas sexualmente, pero además se habla de una presunta red de prostitución. Cuando escuchamos que involucramos a estos poderes determinantes para la sociedad, ¿qué puede pasar? Porque precisamente algo que a mí me llama la atención es que en el día de juzgamiento del caso de María Belén Bernal, un diario publicó cuánto se exigía por la reparación en este caso. Y la verdad que la reparación es un derecho, está garantizado por organismos internacionales, por la ONU, por la OEA, y parece que es un delito básicamente exigir reparación. ¿Qué sintió usted, Eli? Bueno, primero la reparación está dentro del COIP. Sin embargo, nosotros exigimos una reparación de acuerdo a lo que era María Belén Bernal. María Belén Bernal, una abogada con 3 maestrías, estudió internacionalmente. Sin embargo, los jueces determinaron que se tiene que hacer un estándar de un salario mínimo vital por los años que ella le restaba por vivir. Para ellos creen que eso es reparación. Pero más allá de eso, nosotros exigíamos para que quede un precedente, porque hasta el sol de hoy, como Andrea mismo lo ha dicho, no ha habido una sola vez que se haya efectivizado o que nosotros como víctimas hayamos cobrado un centavo de eso. Queda únicamente en papel. Es decir, lo que nosotros pretendemos, y Elizabeth Otavalo, por medio del femicidio de mi María Belén Bernal, es solamente sentar precedentes. Hemos sentado precedentes en tiempos para juzgamiento y también debemos sentar precedentes para que el Estado vea todas sus omisiones que pasó esa noche del 11 de septiembre, esa madrugada. Nunca más mi María Belén va a volver a verle, no voy a volver a ver a mi hija, nunca más voy a sentirle, e Isaac tampoco. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El tribunal, sin un conocimiento específico de género, porque así es, Denise, no tiene. Pese a que hay un protocolo en la Fiscalía para el tratamiento, ¿no? La información tienen, lo que... desconocimiento. O no les importa, básicamente, o simplemente es una estadística más. Seguiremos siendo un número, seguirán aumentando, y el Ecuador será uno de los países más violentos contra nosotras las mujeres. Por lo tanto, ¿qué significa? Mire, Denise, a lo que hemos llegado. El tribunal, cuando estaba deliberando la noche del 25 de septiembre, por más allá de 10 de la noche, bajó la señora abogada del señor Camacho y empezaron a festejar antes de que se instale el tribunal para dar su veredicto. ¿Eso qué significa? ¿Significa coyuntura a lo mejor? ¿Significa que ya sabían lo que iba a pasar? ¿O simplemente esto es un ganar-ganar de la abogada, más no del caso?
Además, una actitud bastante agresiva de la abogada, ¿no? La verdad que sí, ha sido lamentable también el accionar de cómo se reprime no solo a las víctimas, sino a las periodistas que hacemos precisamente periodismo con enfoque de género. Andrea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de órdenes de reparación. Hay tipos de medida de indemnización, hay de medidas de rehabilitación, medidas de no repetición, medidas de satisfacción. ¿Por qué en el Ecuador? Yo hablaba también con una abogada de Surcuna, Mayra Tirira, y me decía que ella, en su experiencia todos estos años de sostener estos casos, de analizarlos, no conoce una sola víctima que haya recibido una reparación económica. Así exista sentencia. ¿Por qué? Efectivamente, bueno, nosotros tenemos conocimiento que el COI establece sus artículos 77 y 78, las medidas de reparación. Y en el 78 dice claramente cuáles son esos mecanismos. Habla de la restitución integral, habla de la justa indemnización del daño que puede ser material e inmaterial, habla de la rehabilitación que es satisfactoria y habla también de la garantía de no repetición en sus dimensiones particulares, colectivas, moral, material. Pero en este hecho de la última, de la no repetición, no es solamente una medida de reparación, también es una medida de prevención, porque no solamente se le da a la víctima esta medida, sino que se le da al colectivo, a lo social, a la sociedad. Es una medida reparatoria para reivindicar derechos y para no repetir el daño tanto individual o colectivo que se pudiera causar. Entonces, en el tema del caso de la abogada María Belén Bernal Otavalo, era claramente para los movimientos feministas una gran reparación que la escuela superior ubicada en Quito, donde se comete el delito, sea cerrada y en esta escuela se den recibimientos para las mujeres víctimas de violencia y de apoyo y se le ponga el nombre de la doctora María Belén Bernal Otavalo. Eso es una reparación integral, esa es una garantía de no repetición que tiene que ver con el Estado, con la sociedad. Entonces, para nosotras era muy importante tener esta medida. No se dio, lamentablemente, y eso para nosotras significa pues continuar en la lucha. Y como usted bien lo expresa y lo expresaba Elizabeth, no existe una reparación para las víctimas. Eso está solamente en papeles y eso significa una pérdida para el Estado ecuatoriano. Es una regresión de derechos, estamos en un retroceso. Pero Andrea, a mí lo que me llama la atención también es que si bien la justicia tiene que determinar la responsabilidad de los homicidas, en este caso hay ya todo un aparato para poder hacerlo. Lo que pasa en la mayoría de casos, por ejemplo, lo vemos ahora al señor Piña con el caso de Karina del Pozo, como que si fueran víctimas luego de estar involucrados en un femicidio, como si fuera un delito buscar justicia cuando una mujer es asesinada por razones de género y en los contextos más violentos, según por ejemplo la caracterización de agresores investigados y procesados no identificados por Fiscalía del 2014 al 2023, que hablábamos cerca de 600 casos que ellos manejan. 115 de estos agresores se han suicidado, 8 diferentes tipos de muerte, prófugos 95 y agresores con antecedentes penales 157. Estos son cifras de Fiscalía, de las autoridades. Evidentemente los colectivos de mujeres levantan otras cifras como vos, Andrea, que además tienes una data de vulneraciones y agresiones cometidas por policías y militares. ¿Cómo manejar esa información? Porque precisamente desde aquí, que hemos, desde la redacción, que bien contaba la publicación de nuestra compañera Viviana Erazo, vemos precisamente una activación de troles, de trato de desprestigio de quienes hacen estas denuncias, pero además vemos también que los medios de comunicación no replican este tipo de noticias. Así es.
Considero, Denise, una cosa muy importante, ¿no? Nosotras las mujeres necesitamos tener garantías, pero además la política pública local, los municipios a través de sus ordenanzas, las prefecturas a través de sus ordenanzas, es decir, en todos los territorios, a todo nivel de territorio, nosotros debemos construir una política pública que garantice a las defensoras de derechos humanos el ejercicio, que garantice el trabajo investigativo. Pero aparte de eso hay que tener claro una situación, que la reparación no es una pena, no es una pena. La reparación es el remedio al daño causado, pero no es una pena. Muchas personas consideran que ya cuando sentencian al que cometió el delito, ya está todo subsanado y que ya se dio la reparación. Y no es así. La reparación no es una pena. El delito no se repone con la pena. Nosotras eso es lo que estamos haciendo en los territorios, empoderando a las mujeres, indicándole a las mujeres toda la situación que se vive, ¿no? En diferentes circunstancias, mujeres víctimas de delitos sexuales, mujeres víctimas de violencia y las madres, hijas, hermanas de las víctimas de femicidio, y decirles que nosotras estamos con ellas acompañándoles en estos procesos. Es duro, es un trabajo sacrificado para las víctimas, es doloroso. Sin embargo, nosotras debemos continuar en este camino y ratificando todas estas circunstancias. La política pública con estos enfoques es necesaria ejecutarla, es necesaria implementarla en todos los territorios, desde las parroquias, a través de las juntas parroquiales, hasta lo nacional, a través del Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Gracias, Andrea. Quiero ir finalizando contigo, Eli, porque evidentemente también este juzgamiento que hacen a las madres, justicia, que ponen el cuerpo para exigir por las vidas de sus hijas asesinadas por razones de género, que además no es un delito, exigir lo que uno merece, porque el proceso de denunciar es muy complicado en Latinoamérica. Es conocido ya que hay países que no tipifica el femicidio porque eso no ocurre. Y eso es importante entenderlo, que hay países donde no matan a las mujeres por razones de género. Lastimosamente, Latinoamérica es una realidad que ahora se convierte también en una de las causas de muertes de las mujeres. ¿Usted cómo va a seguir? Porque aquí hay un niño también, Isaac, que lastimosamente tiene que enfrentar esta situación, que está en una edad que percibe lo que ocurre, pero que claramente la reparación no solo es dinero, no es a mí me molesta porque he escuchado muchas cosas y leo, ¿no? Como, bueno, ahora sí se va a forrar, como que si las madres tuvieran una felicidad de lo que ocurre, del sufrimiento, del proceso de revictimización. Hay madres que no tienen el privilegio de la información ni de la defensa, y luego tener que soportar que cuando uno alcanza algo, una medida mínima de avance en esta lucha, quieran otra vez hacernos retroceder. Bueno, esto es parte de la sociedad, ¿no? Sin embargo, en el proceso de María Belén claramente hemos visto que ya Jocelyn Sánchez salió y luego me dijo, señora, no quiero que nunca más me diga más. Ahora igual Camacho salió, no se ha terminado. Y también le veo que los familiares me dicen, ahora sí le vamos a seguir juicio. Pero hay que tener 2 dedos de frente. Ya basta. Elizabeth Otavalo también se cansa. Sin embargo, voy a estar en la lucha y no solo por María Belén, sino por todas. Y cuando yo hablé en el tribunal, en el juicio, y le dije al tribunal, le expuse que esa escuela superior de policía tiene que cerrarse para tener una reestructuración, hicieron caso omiso. Desde ahí podemos darnos cuenta cómo está la administración de justicia. No nos hacen caso a las víctimas, no tenemos ni siquiera el mínimo respeto para nosotros, no existe ni la empatía, peor que sean indolentes. El audio de mi María Belén Bernal salió a la luz. ¿Por qué salió a la luz cuando era una audiencia reservada? ¿A quién le hicieron daño? Le hicieron daño a Isaac. Isaac es un adolescente y le dolió en el alma. O sea, otra vez retrocedemos. Además, Eli, la gente que más difundía esto le interesaba decir que Camacho no estaba involucrado, ¿no? Era un interés de poder seguir resguardando a la policía, básicamente. El hecho que no se haya juzgado a Camacho significa un cuidar en la institucionalidad. Simple como eso. La policía se lava las manos, pero no se olviden dónde se cometió el delito.
en Escuela Superior de Policía, dentro, en el castillo de Grayskull, como le denominaron, porque eso ha sido una institución, como lo dijo la perito, que siempre ha tenido problemas sexuales, que se permitía todo. Eso dijeron ahí en audiencia, no yo, no Elizabeth Otavalo, dijo una perito, un antro sexual, así se expresó. Eli, para cerrar, usted dijo que van a apelar, ¿eso a quién le compete? Le compete a la Fiscalía y yo sé que la Fiscalía va a apelar porque tiene todo, absolutamente todo, para seguir en este proceso. Y la sociedad también vamos a exigir que la Fiscalía haga lo que le corresponde. Espero seguir caminando de la mano para tratar de que se haga justicia por María Belén y por todas las mujeres.